En esta sesión, entonces, vamos a iniciar ya formalmente el tema 4.1, para lo cual vamos a revisar un poco lo que dice el programa oficial de la materia. Entonces, el programa lo tenemos por acá. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Ok, entonces, aquí tenemos el programa oficial. Ya lo debieron de haber visto, ya lo debieron de haber descargado, está en la plataforma. Entonces aquí me interesa ver la competencia que se especifica para este tema. Ya un compañero la vez pasada nos decía el título del tema: elementos almacenadores de energía y análisis de circuitos de primer orden. Las competencias específicas de este tema especifican: analiza y relaciona las variables eléctricas en circuitos RL y RC. RL significa combinación de resistencia con inductancia. RC significa combinación de resistencia con capacitancia. Para interpretarlas en aplicaciones prácticas, y verifica el comportamiento experimentalmente y con software de experimentación. Desafortunadamente no tenemos acceso por las condiciones al laboratorio, entonces pues tenemos que auxiliarnos de materiales que podamos encontrar en el internet o en el libro de texto. Las genéricas, que son las competencias genéricas que se piden para el curso y para cada uno de los temas, es la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. ¿A qué se refiere esto de la capacidad de abstracción? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos capacidad de abstracción? Es la capacidad de poder comprender algo que no es de fácil entendimiento. Sí, deshacernos de factores externos para concentrarnos en lo más importante de un tema o de un conocimiento y poder entonces identificar precisamente lo más importante y los conceptos. La capacidad de análisis y síntesis, pues es una vez que ya identificamos lo más importante del tema, tenemos que analizar el significado y finalmente hacer un resumen o una síntesis. La otra competencia es capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Capacidad de comunicación oral y escrita. Esto se manifiesta con los ejercicios y las tareas que se dejan. Capacidad para identificar, planear y resolver problemas. Habilidades interpersonales, que en este caso pues estamos un poco limitados a poder llevarlas a práctica. Solamente lo podemos hacer a manera virtual. Capacidad de trabajo en equipo. Aquí también estamos impedidos por el hecho de que no podemos acceder al laboratorio ni realizar nuestras prácticas. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Entonces, todo esto es las competencias genéricas que requerimos para poder eh, abordar nuestro tema. Entonces, en este caso tengo por aquí un pequeño video que me encontré acá en YouTube con respecto a la inductancia, cómo funcionan las bobinas. Ese es nuestro primer subtema. El subtema 4.1 es inductancia y capacitancia. Entonces vamos a poner un poco de atención en el video y después lo comentamos.
No se oye, profesora. ¿Escucha? La clave de todo está en que un cambio, una alteración en uno de esos campos, altera ¿Ahí lo también escuchas? Sí, ya se escucha. Ya. la capacidad de los campos para alterarse mutuamente, se la llama inducción electromagnética. Vamos a reducir todo a un ejemplo muy básico que le sirvió a los físicos en su época para empezar a comprender estos fenómenos. Tomemos un imán cualquiera y una bobina, que no es más que un conductor eléctrico, ¿Mejora un el cable sonido? enrollado sobre un núcleo, en este caso de hierro. A los extremos de esta bobina conectemos un amperímetro en la escala más baja posible. Al dejar el imán y la bobina estáticos, sin movimiento alguno, no podremos observar nada en el amperímetro. Sin embargo, en el momento en el que comenzamos a mover uno respecto del otro, se ve una corriente muy pequeña circulando por la bobina. Hemos conseguido inducir una corriente en la misma por medio de un campo magnético variable. Y aquí está lo importante. Ante un campo magnético estático, ninguna corriente se indujo en la bobina. Sin embargo, al empezar a cambiar la posición relativa entre ella y el imán, se indujo una tensión en sus extremos, lo que hizo posible que le circule una corriente. La bobina empezó a ver desde su perspectiva que el campo magnético que la rodeaba estaba cambiando, y por eso ocurrió este fenómeno. La magnitud de la tensión inducida en ese cable está dada por la ley de Faraday, que nos dice que cuanto más rápido y más grande sea el cambio en el flujo magnético, es decir, cuanto más brusco sea, mayor será la tensión inducida en la bobina. Además, si pensamos en una bobina como muchas espiras en serie, podemos deducir que la tensión total inducida en la bobina será la tensión inducida en una espira multiplicada por el número de espiras, en este caso n. Si yo tengo una variación de campo magnético de 1 Weber sobre segundo sobre una bobina de 10 espiras, la tensión inducida en la misma será de 10 voltios. Weber es la unidad de medida de flujo magnético, que es lo que relaciona el campo magnético con la superficie que está atravesando. Siguiendo con el mismo ejemplo, si ahora alimentamos la bobina con una tensión que produzca un flujo de corriente por la misma, este flujo generará una variación de campo magnético alrededor de la bobina, pudiendo funcionar esta como un imán. Al alimentarla, el imán queda encendido y al desenergizarla ya no funciona más como tal. Hemos logrado construir un electroimán. De estas experiencias prácticas podemos deducir que, al someter un conductor a un campo magnético variable, se induce en él una tensión proporcional a la variación del campo, y al hacer circular una corriente por un conductor, se produce una variación del campo magnético a su alrededor, que es proporcional a la intensidad de la corriente que circule. Existe una regla muy visual y práctica que nos permite conocer fácilmente el sentido de una corriente o un campo magnético inducidos, en la llamada regla de la mano derecha, en donde el pulgar de nuestra mano derecha representa el sentido de la corriente y los demás dedos el sentido del campo magnético. De modo que, si conocemos el sentido de la corriente sobre un conductor, podremos saber fácilmente el sentido de la variación generada en el campo magnético que lo rodea. Y si conocemos el sentido en el que el campo magnético varía sobre un conductor, podremos saber el sentido en el que circula la corriente inducida. Retrocediendo un poco y volviendo a ver la ley de Faraday, en realidad la fórmula real de la tensión inducida sobre una bobina no es como la estamos viendo, sino que falta este signo menos. Esta fórmula final es la combinación entre la ley de Faraday, cuyo concepto básico ya conocemos, y la ley de Lenz. Cuando nosotros hicimos circular una corriente por la bobina, produjo una variación en el campo magnético a su alrededor, pero, según lo dicho anteriormente, una variación en el campo magnético debería producir una corriente inducida en la bobina. Es decir, que ella misma se estaría autoinduciendo una corriente por medio del campo magnético generado al aplicarle una corriente. A esto se lo conoce como fenómeno de la autoinducción. Y aquí es cuando entra en juego Lenz, y nos dice que el sentido de la corriente autoinducida se opone al sentido de la corriente que la generó. Es decir, si la corriente de alimentación circula desde A hacia B, la corriente autoinducida circulará desde B hacia A. Y esta corriente también producirá una tensión de polaridad inversa a la de alimentación, llamada fuerza contra electromotriz o FCEM, por lo que
la tensión entre los extremos de la bobina será la diferencia entre la tensión de alimentación y la fuerza contraelectromotriz. Esto quiere decir que la bobina siempre se opone a los cambios, a las variaciones de la corriente que circula por ella. Al energizar o desenergizar una bobina, la tensión entre sus extremos no será igual a la de la fuente durante los instantes iniciales, sino que tendrá una forma exponencial hasta llegar después de un tiempo al valor deseado. Especialmente en la desconexión se produce un efecto curioso en las mismas, que es una sobretensión en sus extremos. Con este circuito, al abrir el interruptor y desconectar la bobina, dejará de fluir corriente por ella. Como sabemos, la misma intentará oponerse a que deje de fluir esa corriente y producirá una tensión en sus extremos de polaridad inversa a la de la fuente del valor necesario para que esa corriente circule. Sin embargo, si el circuito está abierto, por más tensión que genere, no podrá hacer circular esa corriente, ¿cierto? En realidad, el circuito está cerrado ya no por las llaves, sino por el aire, un aislante que a altas tensiones puede romperse y permitir la circulación de corriente. Y es así como la bobina puede llegar a generar incluso miles de voltios para intentar cerrar ese circuito, y es así como puede lograrlo y descargarse o destruirse en el intento. La chispa que se produce al abrir el interruptor y desconectar la bobina es la alta tensión generada y la corriente circulando por el aire. De esto podemos deducir también que si al conectarle la alimentación la bobina aún es capaz de hacer circular una corriente eléctrica, la misma es capaz de almacenar energía y lo hace en forma de campo magnético, descargándola en forma de corriente eléctrica. Si quieren un video profundizando más sobre las bobinas, los transformadores y la generación de energía eléctrica aplicando estos conceptos aprendidos, no duden en dejarme su sugerencia en los ¿La verdad que sí escucharon bien el video? Sí, Miss. Bien, bien, bien. Entonces vamos a repasar algunas cosas importantes que mencionaron. ¿A qué se refiere el campo electromagnético? Se mencionó al inicio del video. ¿Qué mencionó el expositor acerca del campo electromagnético? ¿Qué es una bobina? Es el efecto físico que produce una bobina. Este efecto es invisible, es decir, las líneas del campo eléctrico y del campo magnético son invisibles a los ojos del ser humano. Lo único que nosotros podemos visualizar son los efectos físicos. Entonces, ¿qué efecto físico podemos visualizar por la presencia de un campo eléctrico? La imantación. Eso sería en el campo magnético. Si hablo de campo eléctrico, sería la obtención de carga de un cuerpo y las fuerzas de atracción y repulsión entre cuerpos cargados. Ahí me doy cuenta de que existe un campo eléctrico por la manifestación de esas fuerzas. Y en el caso del campo magnético, por la imantación y la atracción de cuerpos hechos de hierro. Entonces, el campo electromagnético, de hecho, está presente en la Tierra. ¿Cómo sabemos que hay un campo electromagnético en la Tierra? ¿Cómo lo detectamos? Por los, por los objetos que trae así ella, ¿no? O sea, nosotros mismos. Ahí estamos hablando de la fuerza gravitacional. De hecho, la forma de detectar el campo electromagnético es a través de brújulas, un dispositivo muy sencillo, muy básico, que está compuesto de un imán permanente. En la actualidad,
todos los transportes aéreos y marítimos utilizan este dispositivo para poder guiarse de acuerdo al campo electromagnético de la Tierra. También el campo electromagnético de la Tierra tiene muchos efectos sobre el comportamiento de los mares y de las telecomunicaciones sobre todo. ¿Han oído hablar del espectro electromagnético? Sí, tiene que ver algo con las ondas, ¿no? Bueno, de luz o algo por el estilo. Sí, el espectro electromagnético involucra a todas las ondas de tipo electromagnética, es decir, abarca desde las ondas de radio, ondas que transmiten los satélites, las señales de internet, la luz, el sonido, todos son de tipo electromagnético. Y el espectro electromagnético es propiedad pública de la nación, es decir, todos los habitantes de una nación somos dueños del espectro electromagnético. Entonces, lo que hace el gobierno es alquilar, vamos a decirlo así, algunas frecuencias para estaciones de radio, estaciones de televisión, internet. Entonces, todo esto es administrado por el Estado mexicano, pero en realidad todos los mexicanos somos dueños del espectro electromagnético. Entonces, el electromagnetismo tiene que ver mucho con el dispositivo que queremos estudiar, que es la bobina. Entonces, en el video, ¿qué comentan acerca de lo que sucede cuando circula una corriente a través de una bobina? Que crea campos Que magnéticos. esta genera un campo electromagnético. Correcto, correcto. A la hora de hacer circular una corriente a través de una bobina se genera un campo magnético. Entonces, este efecto es descrito por la ley de Faraday. La ley de Faraday que en esta parte de este mapa conceptual está ya más expresada en función de términos medibles que viene siendo esta constante y la variación de corriente con respecto a tiempo. Bien, entonces en este mapa conceptual estamos resumiendo las cuestiones más importantes de la bobina. Bueno, de hecho les voy a sugerir que vean el video con más calma. Está en el canal donde están los videos de nuestras clases. Pueden acceder a él, ya tienen la dirección. Entonces pueden acceder a él y ahí lo podemos ver con más calma para reafirmar lo que se comentó ahí, que son cuestiones muy importantes. En este mapa conceptual, entonces, tenemos los modelos matemáticos de las variables eléctricas que me interesa calcular, visualizar y medir en una bobina. Entonces, aquí mi idea principal viene siendo la bobina. A la bobina también se le llama inductor. Un inductor consta de una bobina de alambre conductor. Aquí la bobina es solamente un alambre enrollado en forma de resorte, o también la forma de las espiras o de las vueltas que tiene la bobina están en función del núcleo que utilicemos para enrollarlas. Puede ser cuadrado, o puede ser redondo, o puede ser rectangular. Entonces, las bobinas, las espiras, pueden tener esa forma. Entonces, en sí la bobina es un alambre que está enrollado para poder entonces generar el campo magnético. Tenemos también que dice aquí, un inductor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en un campo magnético. Entonces, si es un elemento pasivo, no genera la energía, la va a almacenar. Ahora, ¿de qué depende el almacenamiento de energía? Aquí tenemos la ecuación. Energía, que es W, es igual a 1/2 de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Ahora, ¿qué es la inductancia? Acá la tenemos, inductancia. La inductancia es la propiedad por la cual un inductor o bobina presenta oposición al cambio de la corriente que fluye por ella o por él, medida en henrios o henries. Entonces, la inductancia, ven ustedes que está presente en la ecuación de voltaje, aquí está la constante, y en la ecuación de corriente. Entonces, la inductancia, que es una constante, está asociada a cantidades físicas.
Estas cantidades físicas están involucradas en esta ecuación. Inductancia, que va a ser entonces la propiedad de la bobina a oponerse a los cambios de la corriente y a almacenar energía. La inductancia está definida por n al cuadrado, por mu, por A y por L. N viene siendo el número de vueltas, el número de espigas que tiene la bobina. Mu viene siendo la permeabilidad del núcleo. L viene siendo la longitud y A viene siendo el área de sección transversal. La inductancia es L y está medida en henrios. Entonces, mu es una propiedad intrínseca de los materiales que se utilizan para hacer los núcleos de las bobinas. Puede ser que la bobina tenga un núcleo de aire, es decir, que no tengamos nada en medio de la bobina, o puede ser que tenga un núcleo ferromagnético y esto me lleva a un aumento en la propiedad de generar líneas de campo magnético. La permeabilidad del núcleo o la permeabilidad del material, vean ustedes que está en relación directa al valor de la inductancia. Por ahí en su curso de tecnología de los materiales se mencionan varios tipos de materiales en el caso de los que son buenos materiales para permitir el establecimiento de líneas de campo magnético y también buenos materiales para permitir la circulación de corriente. En el caso de los materiales para la circulación de corriente, hay una clasificación de 3 tipos de materiales. ¿Cuáles son estas? Acuérdense por ahí. Los conductores, los semiconductores y los aislantes, ¿no? Ajá, conductores, semiconductores y aislantes. Y experimentalmente hay otra clasificación que se llaman superconductores. Entonces, esta clasificación se da en base a ¿qué? A la composición de los materiales. Ajá, y en base a la resistencia que presentan al paso de la corriente. Entonces, de acuerdo a la conformación interna del material, puedo hablar de que hay buenos conductores, malos conductores, que son los aislantes, semiconductores, que bajo ciertas condiciones de temperatura y voltaje pueden conducir, y los superconductores. Y los superconductores, aquí, ¿qué característica tendrán los superconductores? ¿Por qué se llamarán superconductores? Porque no ponen Porque la oposición al resistencia es flujo. mínima, ¿no? Porque la resistencia es nula. Es decir, ahí la corriente puede estar circulando infinitamente sin ninguna oposición. Este tipo de materiales son experimentales, pero ya existen en la realidad. Entonces, esa clasificación nos puede dar también una idea de cómo podríamos clasificar los materiales magnéticos. A ver, retomemos los materiales magnéticos. Debe de haber buenos materiales para permitir el establecimiento del campo magnético o aquellos que no lo permitan o aquellos que más o menos lo permitan. ¿Qué clasificaciones de materiales magnéticos recuerdan de su curso de tecnología de los materiales? Ya cursaron todos tecnología de los materiales, ¿cierto? ¿No cursaron tecnología de los materiales? ¿No vieron ese tema? Sí cursamos Sí, pero creo que no materia. vimos ese tema. ¿A poco? No me digan. Bueno, para los materiales magnéticos hay 3 clasificaciones. Existen los ferromagnéticos, los diamagnéticos y los paramagnéticos. Los ferromagnéticos son los que son más propicios para el establecimiento de las líneas del campo magnético. Los diamagnéticos son como los semiconductores. En ciertas condiciones pueden permitir o no pueden permitir el establecimiento de las líneas del campo magnético. Y los paramagnéticos son los que no producen, no permiten el establecimiento del campo magnético. Y esto tiene que ver con su estructura molecular, su estructura interna. Entonces, en los ferromagnéticos se puede decir que hay pequeñas partículas dentro del mismo material que son como imanes
diminutos, que todos se orientan en una cierta dirección para producir las líneas del campo magnético. Entonces, esa característica de permitir el campo magnético se mide en el concepto de permeabilidad, la permeabilidad del núcleo. Entonces, si tengo aquí un material ferromagnético, la inductancia es grande, tengo gran posibilidad de tener campos magnéticos fuertes e intensos. Si no tengo nada en medio de la bobina, es decir, si tengo el vacío o tengo el aire, esta constante de permeabilidad pues cambia a un valor más reducido y me reduce la posibilidad de establecer mejor líneas de campo magnético, mejor inductancia. Entonces ven ustedes que aquí la cuestión del valor de la inductancia de una bobina está en relación directa al número de vueltas, a esta constante de permeabilidad y al área o sección transversal de la bobina, de la espira. Quiere decir entonces que si tengo muchas espiras, mucho número de vueltas, ¿qué pasa con la inductancia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque está en relación directa. ¿Qué pasa con el área o sección transversal? Si tengo un área de una bobina grande, ¿qué pasa con la inductancia? Igual aumenta. Igual aumenta. ¿Y qué vemos en consideración con la longitud? Aquí se entiende que es la longitud de la bobina. ¿Cómo se relaciona la inductancia con la longitud de la bobina? Entre más longitud tenga la bobina, menor será la inductancia. Claro, porque tengo más dispersión de líneas de campo magnético. Entonces, el valor de la inductancia es constante para una bobina determinada, ya construida, ya terminada. Entonces, este valor es una constante y va a aparecer en la ecuación de energía, en la ecuación de corriente y en la ecuación de voltaje de los parámetros eléctricos que me interesa medir. Entonces, esta es mi ecuación de inductancia, ya la analizamos. Esta es la ecuación de la energía almacenada en la bobina. ¿De qué depende? Es un medio del valor de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces, la energía almacenada, ¿en qué unidades se mide la energía? En joules. En joules. L va a ser, aquí está mal, L es la inductancia. Bueno, este es un trabajo del semestre pasado que lo estoy tomando como referencia. Bueno, es una L mayúscula, es una L minúscula. La habían puesto mayúscula. Bueno, L es la inductancia. Bien, entonces aquí, la otra ecuación que me interesa ver también es la ecuación del voltaje, que se deriva de la ley de Faraday. Estos temas los van a ver en electromagnetismo en la última parte de su curso. Entonces, la ley de Faraday relaciona, de acuerdo al video, la ley de Faraday, ¿qué es lo que relaciona? De acuerdo al video. Nos relaciona al flujo magnético. El flujo magnético se refiere al número de líneas de campo magnético que rodean a la bobina. El flujo magnético está en relación directa a la cantidad de corriente que circula por la bobina. Entonces, para tener parámetros físicos medibles, aquí entonces voy a involucrar a la diferencial de la corriente o a la variación de la corriente con respecto a tiempo. Entonces, si el flujo cambia con respecto a tiempo, se induce un voltaje. En este caso, si la corriente cambia con respecto al tiempo, se induce un voltaje. Entonces, aquí en la ecuación, L va a ser la constante de proporcionalidad, que ya sabemos que es la inductancia. V viene siendo el voltaje. De I es la diferencial de la corriente, es diferencial de corriente. dt, diferencial de tiempo. Entonces, aquí, mientras más variación tenga yo en la corriente, más voltaje se va a inducir. Y se demostró en el primer experimento que mostraron. Mostraron un imán y un pequeño transformador conectado a una fuente. No es cierto, un transformador conectado a un multímetro. ¿Qué fue lo que se veía en el multímetro? Corriente. Ajá, una corriente y por lo tanto un voltaje inducido en la bobina cuando el imán y el transformador estaban en movimiento. Pero si estaban estáticos, ¿qué pasaba?
No marcaba nada. No marcaba nada. No generaba porque no teníamos variación de corte de líneas de campo magnético. Este es el principio de funcionamiento de un generador de energía eléctrica. Debe de haber corte de líneas de campo magnético o variación de campo magnético para que tenga yo un voltaje generado. Entonces, aquí, si la corriente que estoy aplicando a la bobina no cambia con el tiempo, ¿qué pasa con el voltaje? Veámoslo desde el punto de vista del cálculo diferencial. La derivada de una constante, ¿a qué es igual? A 1. La derivada de una constante A 0. A cero. a cero. La derivada de una constante es cero. Entonces, si mi corriente aquí es cero, más bien, si la variación de mi corriente es cero porque es una corriente directa, entonces, si esto es cero, ¿va a haber voltaje inducido? No. No hay voltaje. Entonces, en una bobina, alimentarla con corriente directa, ¿qué es lo que podemos decir? Que una Si bobina... no genera voltaje. Ajá. Entonces, si no tengo voltaje, un inductor actúa como un cortocircuito para la corriente directa. ¿Qué características tiene un cortocircuito en cuanto a corriente y voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje en un cortocircuito y cuánto vale la corriente? Bueno, ¿hacia qué valores tienden? No hay voltaje, es cero. Ajá. ¿Y qué pasa con la corriente? Siendo infinito. Tiende a infinito, teóricamente. Entonces, esa es la razón de que si acá la corriente no cambia, si es directa, no hay variación de corriente, no hay voltaje, entonces es la bobina con corriente directa es un cortocircuito. Pero podrían decir, bueno, si no hay voltaje, habrá energía, y eso lo podemos contestar de la ecuación que tengo aquí para energía. Aquí la energía depende de un medio de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Aunque la corriente sea constante, aunque la corriente no varíe, perdón, sí, aunque la corriente no varíe, ¿tendremos o no tendremos energía? De acuerdo a esta ecuación. Sí hay. Sí hay, o sea, habiendo corriente, hay energía, aunque no haya voltaje porque la corriente sea constante. Y esto lo mencionan en el video con el hecho de que cuando abro una bobina, si abro el interruptor de una bobina que estoy alimentando con corriente directa, lo que se presenta viene siendo un arco eléctrico en donde se está disipando la energía que tiene almacenada la bobina. Entonces, es bien importante tener en consideración que una bobina, aunque no tenga voltaje en sus extremos, pero si hay una corriente ciclona a través de ella, sí hay energía. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. La bobina, entonces, puedo tener la conexión de bobinas, ya sea en serie. Con esta ecuación puedo encontrar la inductancia equivalente, que es igual a la inductancia 1 más la inductancia 2 más la inductancia 3 más las n inductancias que tenga conectadas en serie. Esto es para encontrar una inductancia equivalente. Y en paralelo, la ecuación es 1 sobre inductancia equivalente igual a 1 sobre inductancia 1 más 1 sobre inductancia 2 más 1 sobre inductancia Ln. Vean ustedes que estas ecuaciones son parecidas a las de resistencia. En resistencias sumo directamente en las resistencias y en serie, y en paralelo involucro los inversos. Ahora, ¿qué aplicaciones puedo tener de la bobina? Las aplicaciones son en circuitos de audio, en donde las bocinas de un sistema de audio, ¿de qué están conformadas? ¿Han destapado una bocina? ¿Han visto una bocina por dentro? Sí, son imanes, ¿no? Son imanes, o son, ajá. Entonces,
dentro de las bocinas o también dentro del mismo aparato en la circuitería electrónica que tiene el aparato conformado por dispositivos electrónicos, resistencias, capacitores e inductancias. Entonces ahí tenemos una aplicación práctica. Una de las que más nos interesa a nosotros como ingenieros eléctricos en transformadores, en fuentes rectificadoras, que son los eliminadores de batería que usamos para alimentar algunos aparatos eléctricos. Están presentes también las bobinas en lo que es el transformador. En electroimanes tenemos una aplicación muy importante que viene siendo los relés o los, son relés o son, bueno, ¿sí saben qué es un relé? Es un interruptor constituido por una bobina. Bueno, la cosa es que si no estoy mal, cuando se activa la bobina, tiene que cerrar el interruptor que internamente y cierra el circuito. Algo así más o menos. Sí, sí, exactamente. O sea, constan de juegos de contactores o contactos y un núcleo y una bobina que al ser energizada jala el núcleo y puede abrir o cerrar los contactores. Es un relé relé o relevador que se utiliza mucho para el control de velocidad y de giro de motores eléctricos. Obviamente en motores eléctricos, transformadores y todo lo que implique el campo electromagnético. Ahora, la ecuación que tengo aquí para la corriente es bien interesante. Aquí tengo que la corriente obviamente sale de esta ecuación, ¿no? Acá lo que hago es despejar a la diferencial de corriente y a la diferencial de tiempo. La diferencial de tiempo la paso del otro lado multiplicando el voltaje. Aquí me queda entonces la diferencial de corriente. La inductancia la paso del otro lado dividiendo, por eso es que me queda aquí como 1 sobre L. Y para eliminar las diferenciales, la diferencial de corriente, aplico una operación contraria que viene siendo la integral. Entonces aquí me quedaría diferencial de corriente con una integral. Se cancelan integral y diferencial y me queda que la corriente es igual al inverso de la inductancia por la integral de un tiempo 0 hasta un tiempo t del voltaje de tau por diferencial de tau. Esta letrita es una letrita griega que se llama tau, más una corriente en un tiempo 0, considerando el tiempo 0 como el tiempo inicial en donde empiezo a analizar o a calcular la corriente. Entonces, aquí, para encontrar la corriente tengo que dividir entre la inductancia y sacar la integral del voltaje con respecto al tiempo. Y posteriormente sumar este valor de la corriente en tiempo 0. Este valor de corriente en tiempo 0 se conoce como condición inicial de la bobina. Es decir, que la bobina puede tener ya una corriente inicial cuando yo empiece el análisis para encontrar a la intensidad de corriente. Entonces, este parámetro es bien importante porque aquí se refleja el principio de funcionamiento de la bobina que va a almacenar corriente para tener cierta cantidad de corriente cuando transcurre el tiempo. Entonces aquí en la ecuación se indica L, aquí también está mal. Bueno, L es la inductancia, I es la corriente, T es el tiempo y V es el voltaje. Entonces las ecuaciones importantes que vamos a estar manejando son la de voltaje o diferencia de potencial, corriente, intensidad de corriente y energía. Y en su curso de electromagnetismo, pues van a estar manejando esta para el cálculo de la inductancia. Y nosotros también vamos a estar trabajando con conexión serie y paralelo de inductancias. Bien, entonces, con este preámbulo, vamos a trabajar 2 o 3 ejercicios. Entonces, aquí vamos a trabajar con la tableta. Bueno, esto lo vamos a cerrar.
Y vamos entonces con la tableta. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la inductancia? Tiene que ver con la forma física del elemento. Entonces, esta viene siendo la bobina. Esta viene siendo el elemento físico, viene siendo la bobina. Y el concepto que vamos a estar manejando viene siendo la inductancia. Entonces, la inductancia se mencionó que viene siendo la oposición a los cambios o al cambio de corriente. Entonces, si hacemos circular una intensidad de corriente, de acuerdo a la regla de la mano derecha que se menciona en el video, vamos a tener entonces el establecimiento de líneas de campo magnético alrededor de la bobina en esta dirección. Es cierto. Acá tenemos. Eso sería para un conductor recto. O sea, en un conductor recto, si hacemos circular la corriente, entonces las líneas del campo magnético van a tener esta forma. Este es el flujo magnético. Pero si en lugar de un conductor recto tengo una bobina, entonces en la bobina, al circular la corriente, se va a generar un campo magnético parecido al de los imanes. Por eso es que las bobinas alimentadas con corriente son consideradas electroimanes. Entonces, aquí vamos a tener líneas de campo magnético entrando y saliendo de la inductancia. Entonces, se menciona que va a haber una inducción de voltaje siempre y cuando haya una variación del flujo del campo magnético con respecto a tiempo. Esta ecuación, que es la ley de Faraday, en términos más prácticos, debe de involucrar a la inductancia, a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, aquí tenemos la ecuación básica de la inductancia, en donde vamos a tener que se mencionaba que la inductancia va a depender de cuestiones físicas, que son el número de espiras, el número de vueltas al cuadrado, la constante de permeabilidad, el área de sección transversal y la longitud, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos, la ecuación interesante aquí es la de energía, que es igual a un medio de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Y la otra ecuación interesante es la de la corriente. Vean ustedes que ahora es corriente instantánea, que va a ser igual a la corriente en tiempo cero o corriente inicial, más la integral de tiempo cero o tiempo inicial hasta cualquier valor de tiempo del voltaje, que también es función del tiempo, por la diferencial de tiempo. ¿Sí? Entonces decíamos que esta parte de la ecuación es bien importante porque me representa a la condición
a la condición inicial, que representa a la energía almacenada en tiempo inicial. Se entiende que la energía que va a tener guardada se entiende que la energía que va a tener guardada la bobina, pues no va a provenir de la nada. ¿De dónde proviene la energía que puede guardar la bobina? ¿De dónde va a provenir? Puede ser cargada por una batería, una fuente. Ajá. Previo al análisis que vaya yo a hacer, voy a tener conectada una fuente que va a proporcionarme la intensidad de corriente que va a entrar a la bobina y va a generar el campo magnético. Bien, entonces, estas son mis ecuaciones principales que voy a utilizar: energía, voltaje o diferencia de potencial e intensidad de corriente. Esas son las con las que vamos a estar trabajando. Bien, entonces vamos a pasar a un ejemplo en donde apliquemos alguna de estas ecuaciones y aplicamos también lo importante que hemos aprendido hasta ahorita para las bobinas. Entonces, aquí el ejercicio dice, la tensión en un circuito. Cuando hablo de tensión, ¿de qué estoy hablando? Voltaje. Entonces aquí dice, el voltaje, perdón, en un inductor de 200 milihenrios. El milihenrio, ¿a cuánto equivaldrá en henrios? ¿A cuánto equivale el mili? El prefijo mili. Por 10 a la menos 3. Ajá, entonces serían 200 por 10 a la menos 3 henrios. Entonces, aquí tenemos que dice el ejercicio. La tensión en un inductor de 200 milihenrios está dada por voltaje instantáneo igual a 3t cuadrada más 2t más 4 volts. Entonces, decíamos en la clase anterior que los valores de voltajes y corrientes que vamos a estar manejando son instantáneos. ¿A qué nos referimos con que son instantáneos? ¿Qué pasan en un momento determinado, no? Ajá. Y ese momento determinado es el tiempo, es decir, que el valor del voltaje en este caso depende de cada instante de tiempo en el cual estemos analizándolo. Entonces, esta es la expresión de la tensión para la bobina y se especifica que es para tiempos mayores a 0. Dice la segunda parte del ejercicio, determine la corriente instantánea I de T, corriente instantánea, que circula por el inductor. Suponga que la corriente en el instante 0 o en el tiempo 0 viene siendo igual a 1 ampere. Quiere decir entonces que en instantes previos al análisis ya teníamos presente por acá una fuente que nos va a estar generando una condición inicial de 1 ampere. Entonces aquí tengo una inductancia de 200 milihenrios. 200 milihenrios. Se está aplicando entonces una diferencia de potencial instantánea, que es V de T, y me están preguntando entonces por también la corriente instantánea que se establece en la inductancia. Entonces, de aquí podemos trabajar con nuestra ecuación de corriente instantánea y tenemos que la corriente instantánea es igual a la corriente en el tiempo 0 o la corriente inicial más la integral desde tiempo 0 hasta cualquier valor de tiempo mayor a 0 de el voltaje o la función de voltaje del tiempo por diferencial de tiempo. Esa es la ecuación que voy a utilizar. Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir para encontrar la expresión instantánea de la corriente y voy a tener que la corriente en tiempo 0, ¿cuánto vale? 1. 1, eso es lo que me especifican al inicio, ¿no? Entonces aquí sería integral desde
el tiempo inicial, que para mí va a ser 0, hasta un tiempo t, de el voltaje o tensión, que está dado por la función 3t cuadrada más 2t más 4 por diferencial de tiempo. Entonces, la corriente instantánea va a ser igual a 1 más, sería integral de 0 a t de 3t cuadrada por diferencial de t más integral de 0 a t de 2t diferencial de t más integral de 0 a t de 4 diferencial de t. Entonces aquí estoy aplicando una de las propiedades de la integral, estoy separando los términos. Entonces, la corriente instantánea va a ser igual a 1 más. ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿Cuál es el resultado de esta integral? T ¿Qué forma? cúbica. Cúbica. Sería, bueno, vamos a hacerlo por partes. Sería 3, que es la constante, 3. sale cúbica sobre 3 en los límites de 0 a t. El otro término es 2. Miss, ¿quién es 3 sobre 4? No, es sobre 3. No, porque la fórmula me dice que integral de x a la n ¿Por qué n es 2? diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Es la fórmula que estoy usando. ¿Sí? Entonces es el exponente. Al exponente le sumo 1 en la función y lo divido entre n más 1. Entonces aquí sería 2t cuadrada sobre 2 en límites de 0 a t más 4. Aquí el 4 lo voy a poner fuera de la integral. Integral a la diferencial de t. 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 Pero aquí me faltó un término. De acuerdo a la ecuación que también por acá omití. Desde acá. Esto viene por 1 sobre L, por 1 sobre L. Aquí también sería más 1 sobre L. Entonces, aquí cuando ya resuelvo todas las integrales, aquí también es 1 sobre L. Y este término está multiplicando a todo lo que me dé como resultado de la integral. Entonces, acá tengo que la corriente instantánea va a ser igual a 1 sobre, son 200 por 10 a la menos 3, que va a multiplicar a 3, entre 3 se van, y como ya había dicho sus compañeros hace un rato, esto es t cúbica, acá bueno, acá tenemos entonces que sería, este con este se va, y aquí tengo que es t cuadrada, y más 4t. Los límites finalmente me queda, que sería aquí, sería 1 sobre, sería 1 más 1 sobre L. Entonces los límites, sería límite superior, t cúbica menos 0 al cubo, más límite superior que sería t cuadrada menos 0 al cuadrado, más límite superior menos el inferior, que sería 4. De todas formas, al final, al evaluar los límites, aquí me queda t cúbica nada más, t cuadrada, y aquí me queda t. Y acá voy a agregar este término que tengo acá, que es el de la corriente inicial, sería entonces más 1. Entonces aquí sería la corriente instantánea, va a ser igual a 200 por 10 a la menos 3, inversa. A ver, serían 200 por 10 a la menos 3.
nos da como resultado que esto es igual a 5 t cúbica más 5 t cuadrada más 20t más 1. Entonces, esta es la corriente instantánea que se establece en la bobina por el voltaje instantáneo que tenemos especificado acá al inicio. Entonces, vean ustedes que los resultados que vamos a estar manejando son instantáneos, todos son en función del tiempo. Ahora, si yo quiero saber el valor de la corriente para un tiempo específico, pues voy a decir, quiero saber cuánto vale la corriente para un tiempo de 1 segundo, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituyo aquí 1 segundo en donde aparece t y evalúo. Entonces, para ese instante, para ese tiempo específico de 1 segundo, voy a saber cuánto vale la corriente exactamente en ese tiempo. Pero generalmente las ecuaciones que vamos a obtener en las respuestas de voltaje y de corriente o de energía van a ser respuestas instantáneas. ¿Preguntas sobre este primer ejercicio? Sí, ¿por qué le salió en la corriente instantánea 5 t cúbica? Al hacer esta operación, aquí estoy sacando 1 sobre 200 por 10 a la menos 3. Verifíquela en su calculadora. Es 5. Es 5. Entonces, como este factor está multiplicando a todo lo que tengo dentro del corchete, cada uno de los coeficientes de, en este caso, t cúbica es 5. Aquí sería entonces el resultado de esta división por t cúbica es 5 t cúbica. Y luego sería 5 t cuadrada. Y aquí serían 5 por 4, serían 20 t. Y finalmente este término que tengo desde el principio, que es la condición inicial. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, entonces aquí no hay pierde. Hay que seguir la Miss, sí, una secuencia. duda. Dígame. Bueno, dice que da 5, pero el 1 ya no lo sumó, ¿verdad? Acá está. Ah, ya lo puso hasta el final. Ajá, sí, Ah, lo ok. cambié de lugar. Aquí está. Sí. Ah, ok. Gracias, Ajá. esa era mi duda. Sí, sí. Acá, además, este 5 que me da aquí es un factor. No es un sumado, o sea, no tendría que afectar al 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces decía, lo importante aquí es seguir las ecuaciones de corriente o voltaje según lo que me pidan y aplicar nuestros conocimientos básicos de integral o diferencial. ¿Sí? Aquí no hay pierde. Bueno, entonces vamos a pasar con otro ejercicio en donde me dice aquí el enunciado que la corriente que circula por un inductor de 5 milihenrios, aquí sería entonces 5 por 10 a la menos 3 henrios. Vean ustedes que cuando sustituyo la ecuación de la corriente, debo de hacerlo en henrios. O sea, tengo que poner las mismas unidades del sistema internacional. Dice entonces, la corriente que circula por un inductor de 5 milihenrios se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí en la figura tengo una gráfica en donde en el eje horizontal es el tiempo medido en milisegundos. En el eje vertical tengo representada precisamente a la corriente instantánea medida en amperes. Entonces, aquí vamos a tener que el eje horizontal está graduado en 2 milisegundos, 4 milisegundos, 6 milisegundos. Y la corriente máxima que puede alcanzar este parámetro es de 10 amperes. Entonces, lo que vamos a tener acá va a ser lo siguiente.
Entonces, la línea continua me está indicando el comportamiento de la corriente instantánea. Es decir, aquí tengo, en lugar de una ecuación, en lugar de una expresión algebraica, tengo una gráfica. Entonces, dice, bueno, esta es la corriente que circula por el inductor de 5 milihenrios y dice en la segunda parte del ejercicio, determine la tensión en el inductor en T igual a me dicen determine la tensión o el voltaje en T igual a 1, 3, y 5 milisegundos. Es decir, que me están diciendo que este voltaje instantáneo lo tengo que evaluar primero en 1 segundo, pero en 1 milisegundo, después en 3 milisegundos y finalmente en 5 milisegundos. ¿Qué tendría yo que hacer aquí para poder encontrar el voltaje instantáneo? ¿Qué diferencia encuentran de este ejercicio con el anterior? Que no te daban los valores del tiempo, o no sé. Aquí nos dan valores específicos de tiempo. La otra diferencia es que en el ejercicio anterior me daban ya la ecuación algebraica del voltaje para encontrar la corriente. Aquí no me dan ecuación de corriente y me están preguntando por el voltaje. Nada más me dan una figura, la figura de la gráfica de cómo se comporta la corriente. Entonces lo que yo tengo que hacer es primeramente hallar la ecuación de la corriente, la ecuación algebraica de la corriente, hallar I de t a partir de la gráfica, es decir, del comportamiento que tengo en la figura de la corriente. Entonces, ¿qué puedo observar aquí? En un tiempo t igual a 0, aquí, ¿cuánto está valiendo la corriente? En tiempo t igual a 0. 0. 0. En este punto, en un tiempo t igual a 2 milisegundos, ¿cuánto está valiendo la corriente? 10. 10, ok. En todo este intervalo de 2 a 4 milisegundos, ¿cuánto vale la corriente? 10 también. 10. En este punto, aquí parto de un valor de 10 y finalmente llego a un valor final de corriente de ¿cuánto? De 0 otra vez. De 0. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, aquí, con mucha imaginación. Esta es una línea recta. Es una línea recta. Esto me indica que hay un crecimiento lineal de la corriente para tiempo. Para un valor de tiempo tengo un incremento en la corriente. Para el siguiente valor de tiempo tengo otro incremento en corriente. Así hasta llegar a 2, llego hasta el valor máximo. Es decir, aquí tengo un crecimiento lineal de la corriente en este tiempo. Entonces aquí puedo decir que que para el intervalo de tiempo mayor a 0, pero menor a 2 milisegundos, tengo que la corriente viene siendo una recta con pendiente positiva o negativa. Positiva. Con pendiente positiva. Entonces, si yo ya identifiqué que es una recta con pendiente positiva, entonces lo que tengo que hacer es encontrar la ecuación de esa recta. Entonces, para eso vamos a usar la ecuación de la recta
La ecuación de la recta que está dada a partir de 2 puntos y la pendiente. Es y menos y1 igual a m, que es la pendiente, por x menos x1. Es decir, voy a construir la ecuación a partir de 2 puntos. Y aquí vamos a identificar para nosotros quién es y. ¿Qué variable tengo en el eje y? Para mí, ¿quién es y? 10. Sí, es un valor específico, pero en términos generales, y para mí me representa a la corriente instantánea. Ajá. Y x, ¿quién es x? El tiempo. El tiempo, ok. Entonces aquí la pendiente de la recta tangente la voy a terminar con y menos es y menos y1 sobre x menos x1. Entonces para eso necesito acá definir mis dos puntos que voy a utilizar para sustituir en la ecuación. Entonces, el primer punto en el intervalo de 0 a 2, ¿cuánto valen las coordenadas de este punto? Mi punto inicial. 0,0. 0,0. El segundo punto, bueno, este es el punto 1. Este es el punto 2. ¿Cuáles son las coordenadas del punto 2? 10,2. 10. No, 2,10. 2,10 que diga. Ajá, sería 2 por 10 a la menos 3 segundos y 10. Entonces ya tengo aquí mis dos puntos, el inicial y el final. Entonces voy a trabajar con esta ecuación y aquí voy a tener que y, ya quedamos que es y de t, entonces va a ser corriente instantánea menos y1. Este es x1, este es y1. Este es x2, este es y2. Y1 entonces vale 0. Esto igual a m. M va a ser igual entonces a y, que es corriente. Perdón. Sí, va a ser entonces y2, que es 10. 10 menos y1, que es 0, y abajo sería x2, que serían 2 por 10 a la menos 3. Acá corrijo. Este es x1, perdón, este es y1. No, perdón. Este es y2, este es y1, este es x2 y x1. Entonces serían 10 menos 0 sobre x2 menos x1, que sería 0. Y esto va multiplicado por x, que es el tiempo, menos x1, que es 0. Finalmente, entonces, mi ecuación de la corriente instantánea en ese intervalo de tiempo va a ser de 10 por 10 a la 3 sobre 2 por t. Es decir, que la corriente instantánea va a ser igual a 5 por 10 a la 3 t amperes. Entonces tenemos que efectivamente es una recta. Aquí t me va a estar definiendo los valores de la corriente conforme el tiempo va transcurriendo y tengo una pendiente positiva, que es entonces que la recta va a ir aumentando. Es decir, los valores van a ir aumentando, los valores de la corriente van a ir aumentando. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre cómo obtuve la ecuación de esta porción de la recta?
Sí, ¿por qué metí eso de t menos 0? Estoy siguiendo esta ecuación. Acá. Estoy siguiendo esta ecuación al pie de la letra. Acá ya identificamos que x para nosotros es t. Entonces aquí me dice que la pendiente va a ir multiplicada por x menos x1, pero x es t. Entonces aquí sería t menos x1. Y x1 viene siendo 0, es t menos 0. ¿Sí lo ven? Ah, ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Y salieron miliamperes porque son milisegundos o... No son miliamperes, son kiloamperes porque tengo a la 3, miren. Y salió a la 3 porque acá tengo, este tiempo es milisegundos. Este término que está en el denominador con signo negativo, lo paso arriba, pero con signo positivo. ¿Sí lo ve? Entonces aquí se convierte de mili, se convierte a kilos. Entonces son kiloamperes. ¿Sí lo ve? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Continuamos. Entonces, en el intervalo de tiempo desde 2 por 10 a la menos 3 segundos hasta 4 por 10 a la menos 3 segundos, estamos entonces en esta parte de la gráfica. Aquí, ¿cuánto vale la corriente en ese intervalo? Ya lo habíamos dicho hace rato. ¿Cuánto vale entonces ahí la corriente? ¿En qué valor se mantiene la corriente? Va a ser la misma, ¿no? ¿En Ajá, 10? en 10. Aquí vamos a tener que son 10 amperes. Entonces, ese es el segundo intervalo. En el tercer intervalo, entonces este es el segundo intervalo, mi valor de corriente es 10. El tercer intervalo va a ir desde 4 por 10 a la menos 3 hasta 6 por 10 a la menos 3. Entonces, voy a partir ahora, para mí este es mi punto número 1. ¿Qué coordenadas en X y Y tiene este punto? ¿Cuánto vale la coordenada horizontal? 4,10. Entonces 4 por 10 a la menos 3 es el valor del tiempo y 10 es el valor de la corriente. Este es ahora mi segundo punto. Este es el punto número 2. ¿Qué coordenadas tengo para este segundo punto? Coordenada horizontal. 6 por 10 a la menos 3,0. 6 por 10 a la menos 3,0. Entonces, siguiendo otra vez con el uso de la ecuación que ya teníamos por acá para la recta, con esta ecuación y con la ecuación de la pendiente, entonces, ahora voy a tener que sería Y. Y sigue siendo corriente instantánea. Entonces, ahora, Y1, voy a sacarlo de acá. Este es Y1, este es X1, este es X2, este es Y2 para este intervalo. Entonces, ¿cuánto vale Y1? $10. Va a ser entonces 10. Sería entonces corriente instantánea menos 10. Igual a M, pero M la voy a encontrar con la diferencia de coordenadas. Sería Y2. Y2 viene siendo 0 y Y1 ya quedamos que es de 10 sobre X2, que va a ser de
6 por 10 a la menos 3 menos 4 por 10 a la menos 3. Esto sería entonces todo lo que corresponde a la pendiente. Y de acuerdo a la ecuación, después de que ya tengo la expresión para la pendiente, voy a multiplicar por x menos x1. X es el tiempo y x1, ¿cuánto vale? 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. Entonces, mi ecuación de la corriente sería corriente instantánea menos 10 va a ser igual a 0 menos 10 me da menos 10. 6 menos 4 me da 2 por 10 a la menos 3. Entonces serían menos 10 sobre 2 por 10 a la menos 3. Y esto multiplicado por t menos 4 por 10 a la menos 3. Entonces sería 10 entre 2 es 5. Entonces esto nos quedaría como menos 5. El 10 a la menos 3 está negativo. Abajo lo paso para arriba y me quedaría entonces por 10 a la 3 por t menos 4 por 10 a la menos 3. Si hago la multiplicación indicada sería entonces menos 5 por 10 a la 3t. Menos 5 por 10 a la 3 y por menos 4. El 10 a la 3 con el 10 a la menos 3 se van y nos queda entonces aquí menos por menos sería más. 5 por 4, 20. ¿De acuerdo? Entonces, ya al final, ya despejando lo que es la corriente instantánea, me quedaría como menos 5 por 10 a la 3t más 20 más 10. Es este 10 que tengo acá. ¿Lo ven? Ese pasa al otro lado, cambia de signo. Entonces, finalmente, la corriente instantánea va a ser igual a menos 5 por 10 a la 3t más 30 amperes. Entonces, esta es la expresión para mi corriente en ese intervalo. Entonces, aquí, haciendo un resumen de lo que tenemos, tendríamos que la corriente instantánea va a ser igual a, ¿dónde está mi primer resultado? Aquí, sería 5 por 10 a la 3t amperes para un intervalo de 0 a 2 por 10 a la menos 3 segundos. Va a valer entonces 10 amperes para un intervalo de 2 por 10 a la menos 3 hasta 4 por 10 a la menos 3 segundos. Y va a valer menos 5 por 10 a la 3t más 30 amperes para el intervalo de 4 por 10 para el último intervalo que va de 4 por 10 a la menos 3 hasta 6 por 10 a la menos 3 segundos. Bien, entonces aquí ya lo que tenemos en la primera parte del ejercicio es la función de la corriente a partir de la gráfica. Todavía no encontramos el voltaje, ¿de acuerdo? Todavía no encontramos el voltaje. Bien, entonces hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas. Sí, Miss. Entonces, hasta ahí, ¿cuál es su modelo de corriente? Tengo tres de acuerdo al intervalo de tiempo. O sea, no hay una corriente, no hay una expresión fija para todo el tiempo de 0 a 6. Hay diferentes comportamientos. Tengo este comportamiento para el primer intervalo, este otro para el segundo y este otro para el tercero. O sea, no hay una ecuación general para toda mi corriente. Es por intervalos. Bueno, entonces, para el voltaje, tengo que el voltaje en la inductancia es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces aquí, como la corriente se comporta diferente por cada intervalo,
Entonces voy a trabajar el voltaje por intervalos. Entonces el primer intervalo es de 0 a 2 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces el voltaje instantáneo va a ser igual a L. L vale 5 por 10 a la menos 3 henrios. Entonces aquí serían 5 por 10 a la menos 3 henrios. Va a ir multiplicando a la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Entonces, la función que voy a derivar es esta, la primera, en el primer intervalo. Será entonces, de 5 por 10 a la 3t. Entonces, el voltaje instantáneo para este primer intervalo serían 5 por 5 serían 25, 10 a la menos 3 con 10 a la 3 se van, y me queda entonces la derivada de t con respecto a t, ¿a qué es igual? A 1. Entonces tengo que el voltaje en ese intervalo es de 25 volts. 25 volts. Ese es el valor de mi voltaje para este primer intervalo. Vamos con el segundo intervalo. En el segundo intervalo tengo que el tiempo va desde 2 por 10 a la menos 3 hasta 4 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces el voltaje instantáneo va a ser la inductancia, que es 5 por 10 a la menos 3, por la derivada del voltaje. El voltaje en el segundo intervalo nos dio de 10 amperes. Entonces aquí sería por la derivada de 10 con respecto al tiempo. ¿Qué decíamos que nos da como resultado la derivada de una constante? 0. 0. Entonces el voltaje en ese intervalo va a ser de 0 volts. Vamos entonces con, entonces es el segundo intervalo. Este es entonces mi resultado. Vamos entonces con el último intervalo. El último intervalo es para t de 4 por 10 a la menos 3 hasta 6 por 10 a la menos 3. Entonces sería el voltaje instantáneo igual a L, que es 5 por 10 a la menos 3 por la derivada con respecto al tiempo de la función de corriente que nos dio esto. Entonces es de menos 5 por 10 a la 3t más 30. Entonces aquí serían 5 por 10 a la 3 por el resultado de la derivada. Entonces este primer término, su derivada, me va a quedar como menos 5 por 10 a la 3. La derivada de 30, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0. Entonces aquí tenemos que estos serían menos, este es 10 a la menos 3, este es a la menos 3, este a la menos 3, con este a la 3, y aquí nos quedan 25 volts. Es entonces el voltaje para el último intervalo. Pero, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando cuánto vale el voltaje para estos valores de tiempo. Para t igual a 1, ¿qué intervalo es el que voy a considerar? ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero. El primero. Entonces, en el primer intervalo voy a tener que, decimos acá, si t es igual a 0, entonces estoy acá en el primero. Entonces, en el primero, el voltaje, ¿cuánto vale? Voltaje para tiempo igual a 1. Pues 25. 25 volts. Menos Ahora, 25. no, 25, porque estoy en el primer intervalo, acá. Este es mi resultado. Este es mi resultado. Ok, Para mis pa-
Ah, perdón, aquí me equivoqué. Aquí no es 0, aquí es 1. Aquí, aquí este es 1. Para t igual a un milisegundo, que es 1 por 10 a la menos 3. El siguiente valor es 3 por 10 a la menos 3. Sería entonces aquí aquí es un milisegundo. Aquí va a ser entonces de 3 milisegundos. Entonces, ¿qué intervalo debo de considerar? Primero, segundo, tercero, para 3 milisegundos. Segundo, El segundo, entonces ahí en el segundo, ¿cuánto vale el voltaje? 0. 0 volts. Y el último tiempo es de 5 por 10 a la menos 3. Entonces sería un voltaje en 5 milisegundos. ¿Qué intervalo voy a considerar? El tercero, El tercero. Entonces ahí el voltaje va a valer de menos menos 25. 25 volts. ¿Sí lo ven? ¿Preguntas, dudas? Sí, Miss. Entonces lo que hizo fue, como no nos dan la función de la corriente, lo hicimos como seccionado dada la gráfica. Exacto. Entonces, con eso obtuvimos el voltaje también, por así decirlo, por partes. Exacto. Finalmente, entonces, veamos cómo se va a comportar la gráfica del voltaje. Entonces, ahora voy a tener en el eje horizontal ¿qué variable tengo en el eje horizontal? El tiempo. El tiempo, ok. Entonces aquí vamos a tener en el eje horizontal. Vamos a tener aquí. Vamos a tener el tiempo en milisegundos. Y en el eje vertical, ¿aquí vamos a tener? Al voltaje en volts. Ah, exacto, al voltaje instantáneo en volts. Entonces aquí, nuestros parámetros de tiempo va desde 2, 4 y 6 milisegundos. Entonces, en el primer intervalo, de 0 a 2, ¿cuánto vale el voltaje? 25. 25. Entonces, voy a tener aquí un valor de 25. Y de 0 a 2, vamos a tener que el voltaje va a ser constante en ese punto. ¿De acuerdo? Y de ahí, ¿qué pasa con el voltaje en el siguiente intervalo? ¿Hacia dónde se va? Es 0. Entonces de aquí nos vamos directamente hasta de aquí nos vamos hasta 0. Entonces ahí se mantiene, ahí se va a mantener. Y de aquí, de 2 a 4, ¿cuánto vale el voltaje? Acá lo tenemos, en el siguiente intervalo. El voltaje vale 0. Entonces aquí está nuestro voltaje en 0. De 4 a 6, ¿a qué valor se va? En el último intervalo, ¿a qué valor? Menos 25. A menos 25 volts. Entonces vamos a tener que de aquí nos vamos hasta acá, a menos 25 volts.
Y ahí se mantiene hasta 6. Hasta 6 volts. Bueno, aquí la gráfica medio deformada. Entonces, aquí lo que tenemos es un comportamiento gráfico del voltaje de esta forma. ¿Sí lo ven? Entonces, en el primer intervalo es constante, 25 volts. Segundo intervalo, 0 volts. Tercer intervalo, menos 25 volts. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Entonces, los valores instantáneos que encontramos para t igual a 1, estamos por acá arriba. Este es el valor de mi voltaje en t igual a 1. Este sería el voltaje en 1 milisegundo. Para el segundo valor, que es en 3, estaremos por aquí. Este es de 1, este es de 3. Entonces, este sería voltaje de 3 milisegundos. Y el otro que es de 5, aquí está 5 milisegundos. Entonces, este es mi voltaje en 5 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, Miss. Bueno, entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, dejamos hasta aquí la clase de hoy.